tema que vimos. No responde a priori. Herrera Áñez, a ver, nos dirá cuál fue el último tema. Herrera Áñez. Gallardo Rodas. ¿Cuál fue el último tema que vimos? Estábamos realizando unos ejercicios estábamos sacando la inercia y de acuerdo a eso, y al final sacábamos una fuerza que era la fuerza que resistía la estructura. No me acuerdo. Concluimos con los elementos de compresión. Elementos sometidos a compresión. Sí. Sí, eso. Ya. Eso. Entonces ahora vamos a continuar con el tema de elementos de unión. Y ya lo habíamos hecho con entalle, a través de entalle, en una anterior clase. Y ahora vamos a ver uniones con perna. Y para eso entonces voy a repasar primero una lista. Tenemos. Si habilitan todas sus cámaras va a ser mejor para reconocerlos. Siempre son los mismos. Bien. García Guaranaco no aparece. Dorado tampoco. Severich, no lo conozco a Severich. Y aquí lo último. Otra vez Severich, Luis Carlos. No aparece. Entonces vamos a compartir esta lámina. Y es ustedes tienen en el texto la parte teórica. Esto es lo que hemos visto en una clase anterior. Sería elementos de unión, pero a través de entalle. Y vamos a ver a través de perna, elementos de unión, a través de perna, unión con perna. Es necesario referirse previamente las partes que constituyen un perna. Vamos a decir que tenemos una parte... Disculpe, ingeniero, no está compartiendo pantalla. No está compartiendo pantalla. Sí, está compartiendo, Está compartiendo, ingeniero. Vamos a ver de nuevo. Hola. Sí, ya me apareció. ¿Está compartiendo? Sí, está ingeniero. Ya. Entonces decíamos que en una clase anterior habíamos visto lo que vendría a ser una unión a través de entalle, ¿no? Todos los esfuerzos lo absorbía la madera y no necesitábamos ningún otro elemento más que hacerle un trabajo de rebaje, por ejemplo, a la viga en este caso, y también a la columna, si llamamos columna esta otra pieza. En este caso, en la unión con perna, vamos a hacer una descripción de las partes que constituye, ¿no? Y para eso entonces nos vamos a referir a un vástago que va a tener dos partes. Una parte lisa, donde claramente se identifica el diámetro interno. Cuando hagamos referencia al diámetro, siempre va a ser al diámetro de la parte lisa. Que tenemos una parte roscada, que tenemos esta parte roscada. Hay una reducción de sección,
hemos estimado ya en una clase también anterior, cuando hablábamos de elementos sometidos a tracción, y consideramos que era un 25% la reducción que sufría el perno por el roscado, ¿no? Y otro elemento que es importante es la arandela, que sirve para distribuir la carga cuando se ajusta el perno. Esta arandela hace que la madera trabaje a compresión perpendicular, ¿no? Cuando se tensiona este perno, entonces se ajusta esta arandela en la madera, y es por eso que tiene un área mayor que el diámetro, ¿no? Y distribuye entonces la fuerza en forma perpendicular al elemento que lo sostiene. Y la tuerca, es decir, que la tuerca cuando es hexagonal entendemos que es de alta resistencia. Generalmente son así las tuercas hexagonales. Habrá también para madera con cabeza, esta con cabeza hexagonal también la otra parte, pero habrá también otra en forma de esférica, ¿no? Cuando se quiere que desde afuera, por ejemplo, no pueda ser removido un perno. Especialmente se usa para los portones, por ejemplo, ¿no? La parte que da hacia el exterior sea con la forma semiesférica. Y vamos a hacer relación a este esquema para determinar una carga y establecer, por ejemplo, la conexión en este nudo. Y así entonces es necesario referirnos a los elementos que lo van a unir, los pernos, y las placas que vamos a utilizar también. ¿Qué características van a tener esos materiales? Podemos nosotros seleccionar el diámetro y determinar el número de ellos, ¿no? Pero para eso hay una disposición que se debe cumplir. Por ejemplo, cuando tengamos que determinar el número de pernos para esta parte de acá, si le llamamos 1, y a este le llamamos 2, esta parte de acá, tienen un trabajo diferente estos pernos al que lo tienen estos otros. Vamos a ver por qué. Porque si hablamos de resistencia paralela, vamos a determinarla en base a la tensión de compresión paralela a la fibra, ¿no? Por el área proyectada en el contacto del perno con la madera, que sería D por L. D es el diámetro del perno y L' vendría a ser el largo, diríamos, en la madera, ¿no? La madera, si esta es E, por ejemplo, acá, y el perno está en esta orientación, L' vendría a ser esta longitud, ¿no? Y así entonces el área proyectada va a ser el diámetro del perno por su longitud. Esto es lo que se entiende por área proyectada acá. Eso nos dará la capacidad para un perno cuando usamos tensión de compresión paralela. Y hay un factor de corrección R1, como lo hay también otro factor de corrección que vamos a verlo más adelante para perpendicular. Aquí usamos la fórmula, también la misma fórmula, pero teniendo cuidado de utilizar la tensión de compresión perpendicular acá. El diámetro, este es lo mismo de arriba. Este es otro factor entonces, que está compuesto por R2, por R3. R le estamos llamando entonces a un factor combinado de dos correcciones. Una por el diámetro del perno y otra por la característica de las solicitaciones que se dan en ese perno, que vamos a ver más adelante. Cuando es oblicua, entonces es una fórmula experimental que podemos entenderla de esta manera, paralela
perpendicular arriba en el numerador, abajo sería todo este conjunto para el denominador paralela, que sería capacidad paralela. Estamos hablando ya de la capacidad acá, no estamos hablando de tensiones. Podría hacerse también con tensiones y llevarlo a P, pero aquí ya estamos hablando de P, ¿no? Por el ángulo que lo define, este ángulo, y por el coseno del ángulo que lo define también, ¿no? Cuando multiplicamos por perpendicular. De esa manera, entonces, aparece una gráfica que vamos a mostrarlo acá, más acá adelante. Esta gráfica, entonces, que va a definir esta capacidad de los pernos en función de una relación de esbeltez, que sería L' sobre D. L' sobre D es una relación de esbeltez. L', ya entendemos, es la longitud de contacto y D es el diámetro del perno. Longitud de contacto del perno con la madera, se entiende. Entonces vamos a clasificarlo así, es decir, que va a tener una parte que el L sobre D no supere a 4, de 0 a 4, que va a ser una conexión rígida vamos a decir. ¿Qué quiere decir que es rígida? Que desarrolla toda su capacidad, ¿no? Aunque hay una pequeña caída en 4, pero desarrolla toda su capacidad el perno. Más allá de eso, entre 4 y 6, entonces ya hay una pérdida sustancial de capacidad, y eso lo vamos a definir entonces en función de los valores de R. Y finalmente esta otra, que se hace ya casi parabólica abajo, hasta 13, que son pernos flexibles ya. Esto sería rígido, semirrígido y flexible. Rígido, semirrígido y flexible para estos rangos de validez de 0 a 4, 4 a 6, de 4 a 13, ¿no? Entonces, queda definida la capacidad que desarrollan los pernos en función de su esbeltez. Esbeltez, diríamos, una relación de esbeltez, L' sobre D. Y así entonces podemos encarar nuestra solución, vamos a entender mejor lo que significa cada término de esta fórmula y vamos a poder aplicarlo tal vez en nuestro ejercicio. Vamos a poder ver que los valores de R están consignados en esta tabla, ¿no? Ustedes tienen este texto en su plataforma, están consignados entonces en esta tabla R1, R2 y el R3 que necesitamos para el dimensionamiento. Cuando L' sobre D, que es la relación de esbeltez que decíamos, va de 0 a 4, las correcciones son mínimas para 4, vean, 0, 9, 25, ¿no? Por eso hay una pequeña caída que hay de la capacidad, pero la mayor parte está entonces en su totalidad transmitiendo la carga. Esto es para el grupo A. Para el grupo B sería esta. No tenemos para el grupo C porque no se usa madera como madera estructural. A y B serían fundamentalmente lo que nos interesan. Desde 4, decíamos, hasta 6, ya la caída es grande. Hacia la mitad se reduce la capacidad, 0,6. ¿no? Y así vamos hasta acá, hasta donde la relación es 0,31 para 13, ya la pérdida es de 1/3, 2/3 de la capacidad total del perno. Eso en lo que se refiere a los valores de R1 y de R2, si es que tenemos en cuenta una madera del grupo A, para R2 sería entonces estos valores que abarcan casi hasta 6, ¿no? Todos sin correcciones. Aquí ya aparecen las correcciones. Para el diámetro, entonces, este ya está en función de diámetro únicamente, a pesar de que está pegado aquí a esto, pero podríamos decir que es independiente de la tabla. Diámetro en centímetros, ¿sí? Por ejemplo, uno de 1 pulgada hay que afectarle de un R2,3, dice de 1,78, ¿no? Para 1 pulgada, 1,27.
Entonces, eso es lo que vamos a emplear ahora en nuestro pequeño ejercicio. Y vamos a cambiar estos datos para que nosotros hagamos algo diferente de los otros compañeros suyos. Y vamos a poner, por ejemplo, que sea conocido P, Ingeniero, es decir, buenos días. hola, Una preguntita. sí, Si en caso la relación de Hebel-T fuera 4, ¿sería unión rígida o unión semiflexible? ya está entre ambos, podríamos decir que para ambos tiene validez ese factor, ¿no? Ya, Es un gracias. límite nada más, un límite nada más. Pero en la tabla se le consigna un valor ya que reduce. Ya, entonces vamos a poner aquí que conocemos la carga, aquí vamos a decir que este es nuestro problema. Vamos a copiarlo desde aquí, lo vamos a llevar allá para tenerlo juntos y lo vamos a manejar de esta manera. Aquí lo vamos a copiar y vamos a hacer nuestro problema entonces, para esto. Ya, y vamos a empezar a colocar nuestros datos. Esto va a ser un ejercicio 1, un ejercicio práctico número 1. Y vamos a decir que es de uniones con perna. Esta unión con perna, entonces vamos a proporcionarle los datos que se requiere para el dimensionamiento. Vamos a poner, por ejemplo, que conocemos la carga P, conocemos la extensión L, en este caso L no es L', L estamos refiriéndonos a la longitud entre apoyos, que vamos a ponerle un valor, 2000 kilos vamos a poner, L también vamos a ponerle un valor, digamos 4 metros, y vamos a poner la altura H, que sería definida por el ángulo que tenemos, pongámosle 2 metros para que resulte a 45 en este caso. 2 metros. Así es. Entonces, podemos determinar, si es que así es, cuánto es la fuerza con la que estamos solicitando este elemento. La barra comprimida, entonces. Le vamos a poner un valor de C1, esa presión 1 a esa barra. Esto es lo que ustedes van a determinar. Enseguida, ¿no? Aquí puede decirme que el ángulo es tanto. Si quieren trabajar con ángulo, vamos a ponerlo. El alfa es tanto. Ya, entonces determinemos C1, la compresión en esta barra. Ya, alguien debe tenerlo.
Ya hay alguien que lo tiene. García Guanacota ya lo tiene. No, todavía, ingeniero. Y es fácil hacerlo por el equilibrio de nudos, ¿no? Aquí en este nudo se va a repartir por igual. No hay una fuerza horizontal, entonces directamente una descomposición de una fuerza en dos direcciones. Zambrana Machuca ya lo tiene. No todavía es. Y vamos a ver, tal vez aquí en este grupo ya lo tiene. Lupe. Nada. No tenemos suerte por el momento. Voy a hacer el equilibrio de este nudo o este Sí, logrado, nudo y ingeniero, ya lo define el tengo. C. Ya lo tiene. 2828.43 sale. Ya, vamos a irnos entonces a nuestro problema. Vamos a situarnos en nuestro problema y ponemos los datos. ¿Cuánto? 2828.43. Yo voy a anotar acá y vamos a decirle a su compañera, otro compañero suyo que ya lo tiene también, 2828. 28. Ya, Sí. a ver si está de acuerdo. Lo que estamos sacando es este valor de, voy a graficarlo acá para que no haya duda. Esto es lo que estamos sacando acá. Esta compresión acá. A mí me sale 1414. Sí, ingeniero, Ya, a mí igual me 1400. sale 1414. Ingeniero, a mí también. 1414,21. Eso es. Sí. Entonces, si este es C, también acá es C. Se reparten por igual, dice, ¿no? Y de esa manera, entonces, el resultado que tenía el primero, debería dividirlo entre dos, entonces, ¿no? Y tenemos la solución. Y vamos a aceptar eso. Sería este valor por el coseno de alfa, 2 veces igual a la carga P, sería nuestro resultado. Ya, vamos a salir de esta opción. Entonces, cabe aquí determinar C, decíamos, y es 1414 entonces, ¿no? La mitad de esto, 14 kilovoltios. Para los que están llegando recién, entonces vamos a poner que 2 veces C1 por el coseno de alfa es lo que tenemos como resultado igual a P. Igual a P.
y de ahí sale entonces que P es 2000 cosenas por 45 y tenemos el valor de C1. Para eso vamos a transmitir esa carga, la vamos a transmitir a este encuentro y vamos a determinar entonces sus correspondientes valores. Vamos a borrar esto. Vamos a situarnos entonces en este otro lugar. Y así lo vamos a hacer. Esto podemos plantearlo así también. Es una barra de compresión y tenemos una reacción. Entonces va a tener que haber unas componentes horizontales y verticales, ¿no? Una componente vertical, una componente horizontal, parece, ¿no? Entonces, esto ya vamos a conocer que es la reacción. Reacción. Y es para esta condición de carga que vamos a determinar. Con una compresión, y decimos que es para la barra, para esta barra, ¿no? En su conexión vamos a tener lo siguiente. Esa es la situación, ¿no? Tenemos C como C1 allá en lo nuestro y vamos a hablar de este primer grupo. Para el primer grupo, que sería el grupo 1, le vamos a llamar. Y a este le vamos a llamar el grupo 2. Vamos a dimensionar primero los pernos que están en contacto con la barra inclinada. 1 entonces. Grupo 1 ponemos acá. Tenemos que situarnos en el problema. Pernos del grupo 1. Entonces vemos que solicitación provocan los pernos respecto a las fibras de la madera. Esta pequeña línea que vemos acá están marcándonos la orientación de las fibras de la madera. Entonces sería paralela, perpendicular o oblicua para estos pernos que se apoyan en esta madera. Esa es la pregunta. ¿Qué resistencia debo determinar para calcular este perno? Paralela, perpendicular u oblicua para estos pernos. Estamos hablando de las tensiones que se presentan aquí como respuesta a esta compresión. Sería oblicuo, ingeniero. Ya, Paralela. o lo oblicuo. ¿Quién dice otra cosa? ¿Alguien dijo Paralela, paralela? digo yo. Ya Sí. está diciendo paralela y oblicua. Los dos están por acá. Ligerón dice paralela o oblicua. Paralela, digo yo. Paralela. Oblicua dice, o dijo quién. No está por acá. Ya, es de verdad paralela, porque hacemos un esquema, por ejemplo, de la situación que se presenta, y dibujamos, por ejemplo, que vendría a ser este perno, y sus correspondientes fuerzas que lo estabilizan con relación a la carga P acá. Entonces, nos damos cuenta de que trata de una compresión. Vamos
vamos a tener esta situación. Esto me está dando una mala pasada. Ya. Ahora sí. Ahora nos situamos con esta y nos situamos con este dibujo. Nos situamos con esta flechita para marcar las tensiones que la están resistiendo. ¿Sí? ¿Sí? Esta es la respuesta, ¿no? A esta tensión que tenemos desde aquí arriba, a esta carga. Son las tensiones que están respondiendo. Entonces, si sacamos esta resultante de acá, es paralela a las fibras de la madera. Entonces, para resistencia paralela tendríamos que dimensionar esa situación. Yo voy a borrar esto. Voy a borrar todo, ¿eh? Y vamos a continuar. Vamos a continuar con esta fórmula no, paralela, ¿no? Con presión paralela a la fibra. Vamos a reemplazar acá entonces. Vamos a abrir un espacio aquí y vamos a trabajar con eso. Paralela entonces. Resistencia paralela. Es resistencia paralela y tiene aplicación entonces esta primera fórmula. Esta es la que tenemos que aplicar. La vamos a copiar acá para tener la referencia pronta. Intentamos con paralela. Y esta es una capacidad por perna que vamos a determinar. Entonces aquí reemplazamos la capacidad de un perno estamos sacando aquí. Igual a la tensión de compresión paralela a la fibra. Sabemos que es madera del grupo A, estructural. Y sería 145 kilopondios centímetros cuadrados acá, ¿eh? La unidad, vamos a ponerlo por esta vez. Y eso multiplica ¿a qué? Multiplica a... Parece que está multiplicando al denominador ahí. Multiplica a todo. El problema es poner las unidades. Al diámetro, pero el diámetro no lo conocemos acá. Nosotros tendríamos que imponer un diámetro para determinar la capacidad. ¿Y cómo hacemos para eso? Entonces, quedamos colgados todavía ahí. Dice que antes habría que determinar el diámetro del perno. Y en este caso nos sirve mucho este cuadro de distribución acá, este gráfico. Entonces, si quisiéramos situarnos en una conexión rígida, sería hasta 4, por ejemplo. Si quisiéramos situarnos en esta conexión de 4 a 6, tendríamos que usar otro diámetro y otro diámetro. Vamos a procurar hacer que nuestro perno tenga la máxima capacidad y vamos a poner como límite, por ejemplo, un valor de 4, que esté dentro del rígido, ¿no? Entonces vamos a decir que nosotros queremos que nuestra unión sea rígida, entonces. A ver, vamos a ver si podemos. Rígida.
Entonces, si es que es rígida, dice, ¿no? Vamos a entender de que L' sobre D debe estar en ese rango de 0 a 4, ¿no? Entonces vamos a poner 4 en el límite. 4. Pero L' debemos conocer aquí como dato también. Vamos a ponerle datos aquí también, nos faltó datos, dice aquí. ¿Qué cosa? De principio hemos dimensionado esta pieza. Sabemos la dimensión también, hemos dimensionado la estructura, ¿no? Y vamos a decir que tiene 6, 7, 8, 15 por 15. que va a ser 3 por 7 centímetros. Vamos a ponerlo a 100 centímetros, son dimensiones reales. 7 por 15 va así. Y medio por 15. 7.5 por 15. Y vamos a hacer caso a su compañera. 15 centímetros. Ya, esa es nuestra pieza. Que para transmitir esa fuerza es más que suficiente. 17,5 por 15. Y esta otra también vamos a ponerlo lo mismo. 7,5 por 15. Las dos piezas van a ser iguales. Ya, cuando tenemos eso, Disculpe, ingeniero. no quiere decir ¿Qué que la valores son longitud estos? L' va a ser 7.5, ¿no? Que 7.5. Eso es L'. Y lo dividimos entre el diámetro que va a ser nuestra incógnita. Tenemos el límite 4. ¿Qué perno podríamos usar? Dice, ¿hasta qué perno podríamos usar? ¿Qué diámetro de perno podríamos usar para categorizarlo en una unión rígida, quiere decir eso? ¿Cuánto sería D? $2.2, el máximo. 2.2 centímetros. ¿Cuánto sería en pulgadas eso? 7/8, ¿no? Ya. Para B igual 7.5. Ya, y nos preguntaríamos, por ejemplo, si fuera otra dimensión, ¿no? Que vamos a hacerlo también. Para tener una idea. 5 centímetros son como 2 pulgadas y el ancho B. Sí. ¿Cuánto sería el B que nos pone en rígida? El B que nos pone en rígida. ¿B igual a cuánto? 5 dividido entre 4 sería 1,25. Y así entonces podríamos tener varias soluciones, ¿no? Por ejemplo, mientras más grande sea ese valor, los pernos tienen que ser del diámetro también mayor para que sean rígidas. Pero no quiere decir que sea ese el único camino. Podemos hacer con flexible también, sino que va a ser un poco más antieconómico, diría. Ya, en ese caso entonces vamos a ver si es 7.5, dice, para el primer caso.
Terminemos la tensión ahora. Estábamos haciéndolo y nos quedamos acá. Entonces, ¿qué ponemos? 7.5 centímetros. Y por el diámetro que viene a ser, en este caso, 2.2, diríamos, ¿no? Centímetros, estamos usando el diámetro que sacamos acá. 7/8 es exactamente cuánto. 7/8, saquen ustedes porque vamos a trabajar con esta división. 7/8 por 2.54. ¿Cuánto eligieron? Disculpe, ingeniero, ahí es L sobre D igual a 4, ¿no ve? Sería Sí. 7.5 sobre 4, eso a mí me sale 1.875. No es 2.2. Según a mí eso me sale Ya. 1.875. Ingeniero, ¿ese valor de D es el despeje de la formulita que está ahí al lado o es por tabla? De esta, ¿no? De esta fórmula. Ah, despejando la fórmula sí es ese valor 1,87, porque por Ya. tabla sale el 2,2. Ya, y entonces, ¿cuánto sería 1.87? ¿Cuánto sería en pulgadas? 0,75. Ya, pero en octavos de pulgada. Un 16, o digo, 7 octavos es 2.2. Y el otro comercial 3 sería cuartos sería. 3/4, ¿no? 1.21 es 3/4. Lo que más se aproxima, ¿cierto? El que más se aproxima sería 3/4. 3/4 entonces. Ya, para eso estamos haciendo. Y para este otro de 725, 3/4. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Si fuera P igual a 5, ¿cuánto nos saldría? Esto está bien, creo, 1.25 y sería una media pulgada. Más fácil. Media pulgada sería, ¿no? Ya, entonces vamos a continuar, decíamos, con el de 3/4. A ver, vamos a ver si es que da más adelante. Para ver si vamos a poner aquí. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. ¿Podría repetir desde cuando miró la rigidez para ponerle el diámetro al perno? Por favor, Ya. es que me chipé. Ya, entonces, no, vamos a entender de que la capacidad está definida por la tensión que provoca en la madera, compresión C1 para nuestro caso, multiplicado por un área de apoyo del perno en la madera, que es el diámetro por L', que es la longitud del perno en contacto con la madera. R1 hay que afectarle de un factor R1 de capacidad por perno para la compresión paralela. ¿Y de dónde sale ese R1? Este R1 sale de esta relación que tengamos acá, por ejemplo, 4, vamos a afectarle 0.925. O sea, vamos a reducir, hay una reducción, pequeña reducción, ahí cae, digamos, está cayendo desde acá, que es el máximo, va cayendo poco a poco, y cuando es 4, 0.925 es la reducción. Pero eso es siempre y cuando quisiéramos que sea rígida nuestra conexión, ¿no? Rígida. Si es semi-rígida, podríamos aceptar hasta 6, dice, ¿no? Pero va a ser más económico, menos económico porque más perno vamos a usar, pero claro, menor diámetro, seguramente, ¿no? Pero puede ser que no haya el espacio suficiente para acomodar tanto perno. Peor todavía por acá, dice, ¿no? Ya la capacidad se reduce. Veíamos que la capacidad se reduce casi en 1/3 aquí, ¿no? O digo en 2/3.
se reduce en 2/3. Si el 100%, 31% sería acá. Cuando entendemos que es así, entonces podemos nosotros determinar ya la capacidad para nuestra conexión. A ver, aquí tenemos, vamos acá, vamos por acá, acá. Y eso hacíamos con paralela, igual lo haremos con perpendicular, pero buscando acá perpendicular, y los factores de corrección son otros, R2 y R3, que están en la tabla también. Cuando determinamos esto y esto, ya podemos determinar una oblicuo en función de la capacidad, esta de la capacidad con esta fórmula. Eso es lo que habíamos explicado para esto. Estamos situándonos en nuestro ejercicio. Queremos que sea rígida, 4, ¿no? Para que sea rígida, ¿qué diámetro tiene que tener? Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Para que sea rígida, tiene que tener 3/4. Vamos a determinar la capacidad por 3/4, pero si fuera 5 centímetros, esto era para aclarar el término nomás, ¿no? Sería de igual media pulgada. Entonces vamos a seguir con este, 3/4. Buscamos acá. Entonces ahora, L' sobre D, ¿cuánto nos da? Si es que estamos usando 3/4. Ahora usamos este valor, 3/4 en centímetros, para relacionarlo. Y no este 1,87, ¿no? 3/4, entonces 1,91 sería, ¿no? 7.5 por 1 dividido entre 1,91. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto dijo, disculpe? Ya, entonces vamos a seguir con 3/4 entonces. Diámetro igual a 3/4 de pulgada. Entonces tenemos la relación, ¿no? De L' sobre D. Igual a cuánto sería. Y es 7.5 centímetros nuestro valor de L, dividido entre 1.91, que es 3/4. Esta es la longitud B en el ancho, estamos llamando L', el contacto con el perno, y este es el diámetro del perno. ¿Cuánto da esa relación? 3.92. Vean que está prácticamente cercano a 4. ¿No? Cercano a 4, está entre las rígidas entonces. Ahora, podemos hacer entonces una interpolación, ¿no? Para 3.5 es 0,967, para 4 es 0,925. ¿Cuánto será para este valor de acá? 3,92. Sacamos R1. Sacamos R1. 1.08 me sale. ¿Cuánto? 1.08. No debe ser, ¿no? Ah, no, perdón. Porque no puede sobrepasar a 4,925. Tiene que estar más próximo a 0,90, tal vez 0,93 o 94. Por ahí debe estar. ¿Alguien sacó? Interpolando. 0.9495. 95 ya. 0.95. Aquí estamos entre estos valores entonces.
Ya. Ese es el valor para grupo A. Y vamos a poner aquí también el factor de diámetro. El R2 para el otro caso, ¿no? También para usar la misma tabla. Bueno, mejor cuando corresponda el caso. Aquí vamos a seguir así. Entonces tenemos ya nuestra aplicación de fórmula acá. Esto no vale. Corregimos. El diámetro es 1,91. Y el factor que estamos usando es 0,95. Ahora ya podemos calcular la capacidad de ese perno. Ingeniero, el valor de L' es 17,5 centímetros, ¿no? 7,5. 3 pulgadas. ¿Dónde dice el 17,5? Más arriba, si no me equivoco, lo mismo. 7,5. ¿verdad? 7,5 por 15. Gracias. Ingeniero, ya lo saqué Ya. el valor. Dame. 1973.27. Kilopondio por perno, ¿no? Esa es nuestra solución, dice. De capacidad externa. Aquí vamos a destacarles. 1973. Capacidad paralela. Ya, si es así, entonces aquí lo tenemos ya. Vamos a anotarla que en 1973. Kilopondio por perno. Entonces, ¿cuántos pernos necesitamos? Ahí ya es nuestra pregunta. Nos situamos aquí en la carga, ¿no? Que habíamos determinado. 1414 es la carga de uno. $1,414. Dividido entre 1973. Esta unidad aquí por perno. Número de perno, entonces. $0.72 sale, ingeniero. Ya. Entonces, el número de pernos que necesitamos para esa transmisión de
fuerza 0 punto, ¿cuánto? 0.72. 72. Ya. Ya. Entonces estamos excedidos, dice, ¿no? Con un perno estamos excedidos, quiere decir eso. Podríamos poner un perno y es suficiente, pero lo que nos recomienda es para que no haya rotación, que por lo menos se utilicen 2 pernos, ¿no? Y es verdad que aquí estamos desperdiciando capacidad del perno, ¿no? Entonces con 2 pernos va a ser mejor también, pero 2 pernos que de otra dimensión se nos ocurrirá, ¿no? Ya no. Habría que hacerlo un poco menos rígido. Eso es. De 5 Entonces, más o menos, o 4,5 de diámetro. Lo que podemos hacer es buscar en la escala que nos proporciona los diámetros comerciales. 3/4, el siguiente va a ser, por ejemplo, un 16, o digo 5 octavos de los más comunes, ¿no? Sería 1.6 centímetros. Entonces, ¿qué tal? Entonces decimos que intentemos una solución con perno de un 16 pulgadas, de 1.6 centímetros, que sería, en dimensión comercial, sería 5 octavos. Tal vez con media nos da también, ¿no? Y a 5 octavos de pulgada. Eso es 16 milímetros. Entonces, para 5 octavos, ¿cuánto resultaría el R1 en nuestra tarea? ¿Cuánto sería R1 para 5 octavos? Ustedes ya pueden tenerlo por ahí. 7.5 dividido entre 1.6. ¿Cuánto es ese R? $4.69, ¿sabes? 4.69. Ya estamos en semirrígido. Semirrígido. La unión semirrígida. La unión semirrígida quiere decir entonces que la capacidad P, ustedes ya me la dirán, va a desarrollar ese perno, va a ser igual a que, aquí buscamos para 4.69, ¿no? ¿Cuánto es el factor que reduce, que de reducción de... ¿Cuánto es el valor de R1 para 4.69? R1 para 4.69. Y tenemos acá los valores. Para 4.69. Y casi cercano entre 4.5 y 5 sería, ¿no? Y aquí ponemos nuevamente entonces. $1.400. 145. 0.75, ¿sale?
0.84 más o menos. .84 ya. ¿Cuánto da esa capacidad? $1,461,6. ¿Hay alguien más que confirme ese resultado? 1,461,6. Sí, ingeniero, está bien. 72. Eso comparamos con la carga que solicita. 1400. Entonces, esto, el número de pernos, podemos encontrarlo ahora. Este sería en kilopondio por perno. Y el número de pernos, entonces, resulta ¿cuánto? 1,90 y algo. 0,97. No puede ser. Así es. Ah, ya. Y quiere decir que estamos sobrados entonces, con ese. Un perno, entonces, ¿no? Con un perno es más que suficiente. Así es, ¿no? Sí, ingeniero. Seguimos entonces con la misma contradicción de que no podemos poner menos de un perno, menos de 2 pernos. Ingeniero, Entonces, ¿qué hacemos? lo que podríamos hacer es buscar el R a la mitad para que se haga la mitad, ¿no? Ya, entonces seguimos con la opción. Entonces vamos a irnos más abajo. Dice, aquí estamos muy cercanos a un perno, ¿no? Entonces un perno, vamos a decir, que es aquí como solución, ¿no? Ustedes después van a encontrar el camino más rápido. Un perno sería la solución, entonces. Pero vean que ya es más económico que el anterior. De eso se trata entonces también. Y vamos a probar entonces ahora con 3/8. Nos estamos yendo mucho más abajo. 3/8 de pulgada es 10 milímetros un perno. Este es el tercer intento que estamos haciendo. Por aproximación estamos haciendo nuestro cálculo. Y diámetro igual a este. Ya no vamos a escribir tanto, ustedes me van a dar resultados. 3/8, 0,95 creo que dan, ¿no? Centímetros. .94. Sí. 94. 0,95. Ya. Entonces, si es así, ¿cuánto sería la capacidad? Yo directamente voy a poner aquí por perno. Ustedes me van a decir, ya no voy a anotar los pasos. A ver, ¿quiénes son los que trabajan acá? Gabriel Comura no está trabajando. Dorado tampoco lo hace. Ingeniero, yo no tengo cámara, pero estoy haciendo. Zambrana está muy lejos. Luis Encarno también está en tinieblas. Zambrana está en penumbra. Los demás trabajan todos. Gabriel Camurón Dorado La Torre es el que no tiene cámara. Los demás todos trabajan. Son buenos alumnos.
Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto me dice? ¿Quién tiene? Ya, la capacidad por perno y el número de pernos. Y así podríamos hacer una tablita, ¿ve? La capacidad por perno me interesa y el número. ¿Qué dice? ¿Ya tienes resuelto? Dorado Torres, ¿está con el micrófono abierto o qué? Estoy haciendo, No. ingeniero, estoy calculando. Ya. Gabriel Comura se dio la fuga, sí. Y me sale Y aquí hay otro también. Zambrana también. Out. Luis 800, Encarno. 890. Knockout. Ya, ¿quién es el de 890? Vamos a identificarlo. 890, 890. Está con Ligerón 890 entonces. ¿Cuántos pernos necesita Ligerón? Uno punto cinco. ¿Número cuánto? 1.5. 1.5. 1.8. 5. Entonces son dos pernos, ¿no? No, ingeniero. 1.5. O sea, 1,5. Ya, pero no podemos, ¿no? Dos pernos. Ya que está mejor, eso yo creo, ¿no? Está cumpliendo con el mínimo que podíamos recomendarnos. Y por otro lado, vamos a ver la parte económica ahora. Aquí estamos haciéndolo en forma completa, el análisis para entender de que también hay que ver la parte económica. A ver, ¿cómo podríamos comparar esta solución, ¿no? Dos pernos de 3/4 o de 3/8, con la otra solución que tendríamos por acá, que sería la anterior, que usar dos pernos de esta. Entonces aquí vamos a hacer 2 de 3/4 o de 3/8 contra 2 de 5/8, el más bajo. Digamos. Todos tienen la misma longitud. Entonces, ¿cómo podíamos comparar la parte económica? Alguien podía decirlo, simplemente decirlo para entender de cuánto es lo que nos estamos ahorrando, digamos, en el diseño. ¿Cómo podemos hacer la determinación de la parte económica? En volumen de hierro, ¿no? Así es, volumen de hierro, porque se vende por kilo. Ya, ¿cuánto sería el volumen 1 y el volumen 2 entonces? Vean que es interesante entender de que
el volumen está en función de la longitud, pero la longitud va a ser la misma acá, ¿no? De perno. Entonces, podríamos comparar que para simplificar el análisis, ¿qué podríamos comparar? Dice, volumen está bien, pero si la longitud del perno es la misma, ¿qué podríamos comparar? Áreas, ¿no? ¿Cómo dijo su Áreas de pregunta, ingeniero? perno. No le entendí, disculpe. Ya resolvimos. Área 1, ¿cuánto es? De 3/8. 2 áreas, 2 áreas de 5/8. Y por diámetro cuadrado sobre 4. Vean que ahí también se puede simplificar algo. El otro también, pi por diámetro cuadrado sobre 4. Más todavía podríamos seguir, pero hagamos la comparación de áreas. ¿Cuánto es área 1 y cuánto es área 2? 70.88 el área 1. Repite de nuevo. 70.88. Pareciera demasiado grande esa cantidad, ¿no? 0.69 salió. Ingeniero, yo lo simplifiqué el 2 y saqué por perno más o menos. Por perno el área da 0.11 y el otro 0.30. Ya, pero como hemos puesto aquí área, ya, el área de un diámetro de 3/8, ¿esto? Sí, exactamente. Pero no es así, ¿no? Estamos hablando en centímetros. Ah, en centímetros. Esto es en pulgadas cuadradas, ¿no? Sí, en pulgadas cuadradas. Ya, en centímetros pongamos ya. Sabemos que es 3/8, ¿no? 5/16 es... A mí me sale 1.42 centímetros Ya, cuadrados. está bien. 1,42 centímetros cuadrados. 1.49 me sale a mí. ¿Y este otro cuánto? 3.96 creo que son. Ya, donde había contradicciones en este primero. A ver, ¿cuánto es? Al final de cuentas. 1.42 me salió. Está bien, entonces 1,42. Ya, comparemos en porcentaje ahora, ¿no? ¿Cuánto más económico es este que este? ¿Cuánto por ciento? 3,91 y el otro 1,42. ¿Cuánto por ciento más económico es uno que el otro? Una solución que la otra, dice. 64% más barato. 64. Yo escribiría así entonces, menor que el perno que de 5/8, ¿no?
Ya, entonces ahora nos vamos al otro campo. ¿Cuál sería? En este caso sería el grupo 2, este grupo ahora. Acá ponemos dos pernos, dice también, ¿no? Dos pernos de 3/8, está bien. Acá, entonces, ¿cuántos pernos vamos a necesitar en este oblicuo? Ya sería esta, ¿no? Vean ustedes aquí las tensiones. Está marcada así, paralela paralela para este, entonces oblicua para este, ¿no? Y vemos así, entonces está oblicua esto. Resistencia oblicua, entonces ponemos acá. Grupo de pernos 2. Oblicua, entonces. Resistencia oblicua. Y yo voy a poner acá perpendicular, porque no tengo otra capacidad perpendicular. A ver, vamos a buscar. Tengo posibilidad de... insertar. Ustedes pueden ir calculando ya. Sacan directamente para 3/8 de pulgada. Entonces ahora, todos vamos a hacerlo con 3/8.
¿Ya? ¿Tienen calculado? Ya. Entonces, veamos qué es lo que han hecho. Tenemos estas dos, o esta fórmula, ¿no? P paralela, P perpendicular, decimos, y P oblicua. Entonces, para calcular esta P oblicua, necesitamos esta P perpendicular. Y es así, presión paralela, diámetro igual que la anterior, pero factor de R. Yo se lo voy a poner aquí el factor. Se lo voy a mostrar acá. Ahí está. Para 3/8. Calcula L' sobre D para 3/8. $7.5 entre 0,95. Estamos hablando perno de 3/8. Ingeniero, la resistencia paralela lo tomamos el 890, ¿no? Ah, claro, ya lo tienen calculado. Sí, es que está bien, ¿no?
Ya, para que todos estén de acuerdo, a ver. L' sobre D le resulta 7,89. $7.5 dividido entre 0,95, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, entonces eso cuánto es de 7,89, 7,90, digamos. 7,90 está muy próximo a 8. ¿Cuánto es en la interpolación? 0.89 me salió. No puede ser porque 0,50 es el anterior. Sería del R2, pero no. 0,0. Yo le decía del R2, porque el R1 ya lo teníamos. Ya, el R1 ¿cuánto? El mismo, ¿no? ¿Cuánto pero? Para ver si es que el anterior resultado está bien. Por interpolación yo saqué 0,51. 0,51. Eso es para 7,90 y tanto, ¿no? Eso yo saqué para 7,89. Exactamente. Ya. Y entonces para R2, ¿cuánto? Ah, ya, este R2 para el otro grupo. Perpendicular. 8. 0,90 y algo debe ser, ¿no? R2, ingeniero, se calcula por tabla con el diámetro, ¿no? ¿O no? Claro. Claro, todo va a ser diámetro de 3 octavos. Para diámetro de 3 octavos, estamos diciendo aquí, ¿no? L' sobre D es 7,89. R1 está sacando 0,51. ¿Y el R2 cuánto? 0.89. 0,89. El R3 es común, ¿no? Aquí está R3, 0,95 es el diámetro del perno y corresponde entonces 1,95 el incremento. Ya, con eso entonces ustedes pueden resolver su problema. Aquí tenemos esto. P perpendicular, P paralelo. Sacar el número de perno para el público. Montaño también ya está fuera de combate. Vega también. García Guanacota también. Vega. Vega volvió, dice. Roca. Está escondido Roca. Luis Encarno. Lo mismo. Rivera Suárez, Mónica. Ingeniero, estoy confundida un poco. Quisiera saber cómo calculó R2, si es por interpolación o Sí, directamente. hay que hacer interpolación. Pero, ingeniero, tanto arriba y como abajo es 1. A ver, vamos a ver. Para Del grupo A, ¿no ve? 0,79. 0,96, 1 y 1. Si estuviera acá es 1, ¿no? Pero aquí está en 0,96, tiene el 8. Está más cerca del 8 que del 7, ¿no? 0,79 por lo menos. Si hace operaciones así, acá, L pone 7,5 y D 0,95, te da 7,89, ¿no es verdad? Sí, sí. Ya, entonces con ese 7,89 te sitúas en esta parte. Cercano a este está, ¿no? Y este tiene 0,96. Por eso tu compañero sacó, R2, claro, tienes razón. No puede ser 0,89, ¿no? Tiene que ser 0,90 y algo. Este ingeniero Él es es el grupo B, sería el grupo A. El ya, grupo. grupo A, perdón. Está bien.
Entonces, Está bien. 89. Ahí, a ver, ahorita lo saco. Ya deberían tenerlo, ¿no? ¿Cuántos pernos es lo que necesito saber? ¿Cuántos pernos son de 3/8 para esa unión con la viga? Ya tienen puntados los primeros que acaben, los 5 primeros. ¿El F sub C a cuánto era, ingeniero? ¿Cuál? El F sub C perpendicular. A ver, aquí está. Ahí tienen. Este R1, R2 y por R3. Y en base a estos dos sacamos este. Vamos a ver. ¿Ya lo tiene Quispe? Ingeniero, me salió 2,23 pernos. 2.23. A ver, vamos a anotar uno. En consecuencia te va a 4 pernos, a 3 pernos, ¿no? Redondeando a 3 pernos. ¿Quién es? ¿Paz? Sí, ¿Es Paz? sí, Claudia Paz. Ya, otro. Otro resultado. ¿Alguien más? ¿Tiene solución?
A mí me salió 1.05, ingeniero. Número de perno. Ah, sí. Brenda Núñez, ¿no? Sí, Núñez, ingeniero. Pero a mí me salió 2.8 perno. Dijeron 2.8 pesos. Vamos a ver quién tiene la razón. Estamos en este. Ingeniero, a mí me sale 2.77. Ya, vamos a decir 2.70. Igual, pero lo redondeé a 2.8. Freddy, ¿no? Freddy Ruiz. 2.8 ya. Ya está, entonces, ¿qué hacemos? Es su alfa, dice. ¿Cómo lo determinamos? Primero P perpendicular, entonces. P perpendicular sería 14 puntos perpendicular. Sería igual a 40 por 7.5 por factor de corrección R2. Si ustedes me pueden ayudar indicándome cuánto, y por factor de corrección de diámetro, que sería 1,95. El P perpendicular, ¿cuánto es? ¿Cuál es el resultado? Disculpe, ingeniero, el factor de corrección no sería R2 por R3. Sí, eso es lo que estamos haciendo. R2 por R3, 0,89 y 1,95. Ah, ya. Ahí nos faltaría entonces el diámetro. Ah, ya, el diámetro, sí. Estaba esperando que me lo digan. Por el diámetro, que es 0,95. Ahora está mejor. ¿Cuánto resulta? 494,62. 95. Ese es el valor de P perpendicular. Ahora sacamos el oblicuo. Este que responde por pena. Los oblicuos, entonces usamos esta fórmula. ¿Qué? P paralelo P perpendicular sobre P paralelo sin cuadrado de alfa más P perpendicular con cuadrado de alfa. P oblicuo. ¿Cuánto resulta ese? 635. 635. Ya, ahora la carga, el número de perno. Va a ser igual a 1414, ¿no?
y dividido entre 635. Y eso igual. 2,23. 2,23. 3 pernos entonces. Van a ser suficientes 3 pernos. .23 dice. Estaba acertada. ¿Quién más resultó acertado? ¿Quién más acertó de los jóvenes? Había uno de 2,50 tal vez. Dijeron 2,50. 2,77, ingeniero. 2,70. Sí, pero una cosa, en el paralelo Ya. sale 526, creo que se Sí. equivocaron. Ah, ya, vamos a revisarlo. Pero eso sale 27, yo sé. Ya, vamos a revisar. Paralelo. Tenemos por acá el paralelo. El octavo dice 890. Sale 526 el corregido. ¿Corregido? 526. Ahí vamos bien. Yo saco, ingeniero, 527,93. Ya, a ver, vamos a ver un ratico. A ver. 890 salía con su dato. Ustedes lo sacaron, ¿no? ¿Qué es lo que debieron hacer aquí? 145 por 7,5. El diámetro del perno es 0,95. ¿Y el factor de corrección es cuánto? R1. 0,51. Sí, 0,5. 0,51. Igual entonces. Es paralela. Igual. ¿Cuánto? 890. 526,89. Pero si ponemos 0,511 sale 527,9. Y a 500 entonces, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, 500. 527. 527. Número. Dos puntos I, ¿no? 2,68. Ya. 3 pernos entonces. Lleva 3 pernos. Había un error, dice. Y aquí era 2 pernos. 3 pernos aquí. Para nuestra comparación, ¿no? Esto hay que corregir aquí entonces. ¿Cuánto es 3? Es 3 octavos. Un área de 3 octavos. $1,42, eso nomás lo que sale ahí, ingeniero. Ah, no, sería Ahí por está. 3, pues no, ahora. Ya, ahorita. Sí.
Ya pues. Y por diámetro cuadrado sobre 4. Por 3. 2,126. 2,14 me sale. Ya, 2,14 centímetros cuadrados. Este está invariable, lo mismo, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el porcentaje? Dice, en economía, este estaba observado, también no podía ser tan pequeña acá con esa relación. Ahora vamos a sacarlo ahí. De 2,14 a 3,96. ¿Qué porcentaje va? ¿50%? 54%. 4%. Ya, y corregimos entonces eso. Y entonces, ahora acá, ¿qué es lo que hay que corregir? ¿Qué perpendiculares? Está invariable, ¿no? Está bien. ¿Qué oblicua? Con ese valor anterior sale esto. Sale 510 la oblicua. Perpendicular es 495. Sí, está bien. Sí, P paralelo resulta lo que hemos hecho corrección acá, 527. sí, eso sale, ingeniero. El paralelo Sale 27, el perpendicular 495 y el oblicuo 510. 510. Ya, y este, entonces, ¿qué corrige? Todo está bien. Entonces sería esta relación de acá. Número de pernos, ¿cuánto? 2.8. 2.7, 13. 2,7. 3 pernos entonces. Por ambos lados 3 pernos, ¿no? 3 pernos acá. 3 pernos acá. Entonces, ¿cómo distribuimos? Que está en el esquema. Hay que poner que hay que tratar de que el baricentro del grupo, y son 3 acá, pase por la línea de acción de la carga. Esta línea de acción de la carga va a ser la que va a dar la simetría. Si son 4, por ejemplo, acá, así tendría que ser, ¿no? Si son 2, desde luego que está pasando por el baricentro del grupo de elementos, por el grupo de elementos. Pero si es 3, hay que buscar entonces la ubicación. Uno va a pasar por la línea de acción de la fuerza y los otros 2 van a estar equidistantes. Entonces eso lo completa para decir, esta sería la disposición. Revisan el problema para ver si es que no nos hemos equivocado en algo, para continuar entonces la próxima con otro elemento. Ingeniero, antes que se salga, por favor, un último favorcito. Ya. Si me puede explicar bien, es que no le entendí bien eso, ¿por qué la resistencia del perno es paralela, perpendicular y oblicua? Si Ya. me puede explicar antes que se vaya, por favor, lo último. Ya, aquí te puedes dar cuenta. Lo que tienes que imaginar que esta acción de C va a ser, la respuesta va a darle a estos 2 pernos. Y vamos a tener entonces que, parece que se perdió. Aquí estamos. Voy a llevarlo esto de arriba un ratico. Ya, está mejor ahí. Ya, entonces, ¿qué es decir? Ahora sí. Voy a bajar esto un poco para explicarte. Ahí. Ya, entonces, ¿cómo responde este perno?
tensiones aquí de apoyo, ¿cuáles van a ser los que, imagínate que este está, no está en contacto, esta pieza no está en contacto con esta otra? Hay 1 milímetro de diferencia. Los que van a responder son estos pernos. ¿Cómo lo van a hacer? Dice. Lo van a hacer de esta manera entonces. De esta manera, ¿no? Respondiendo en esta línea. Y se va a formar una resultante para este, otra resultante para este otro. Esta línea de acción de este perno está paralela a la fibra. Entonces tenemos que dimensionar con el primer grupo, con la primera fórmula. En cambio, estos otros van a resultar oblicuos. ¿Por qué razón? Con relación a este, ¿no? Oblicuos, porque aquí van a ser lo mismo que la anterior. La respuesta va a ser así. Así, en este caso también. Pero van a ser oblicuas con respecto a esta barra, paralela con respecto a esta acá. Se transmite la fuerza y aquí se transmite entonces en forma tal que es oblicua a esta, ¿no? Es 45 grados aquí. Esta es perpendicular a quién? Perpendicular a esta, pero acá sigue siendo paralela, ¿no? Calcularemos por el grupo 1 con paralela y para el grupo 2 con perpendicular neta, ya no oblicua, ¿no? Así está. Y paralela entonces. Paralela a esta, oblicua y a esta. O digo, perpendicular a esta, ¿no? Ya, y aquí hay espaciamientos que deben cumplirse 1.5 Entonces, ingeniero, de D. Hay que ver si ubicamos en una fila, por ejemplo. Tiene que ser suficientemente amplio esto para que entren dos pernos. El espaciamiento a los bordes necesarios, ¿no? Lo mismo. Todo eso está indicado acá en esta tablita. Esto ya para el detalle, ¿no? Entre los pernos 3D, ¿no? Tiene que haber espaciamiento. Eso ya ustedes lo ven. Y hacen la distribución, entonces ya acotando las partes, ¿no? Vean que cuando es 3, por ejemplo, acá, está por el baricentro de este grupo de 3 pernos. Eso con el fin de que no haya excentricidad y el momento sea 0, digamos acá. Entonces, la recomendación es que la línea de acción de esta fuerza pase por el baricentro del grupo de cada perno, de este grupo, de cada parte, ¿no? Y por eso es lo que debe cumplirse en el esquema de distribución. Entonces, para la próxima, si es que intentan hacer esa distribución, revisan lo que hemos hecho, porque pareciera que en algunos casos podíamos mejorar el dimensionamiento si encuentran un perno que sea más económico, porque hay algunos que lo llevamos de 2.2, lo llevamos a 3, ¿no? Perno también que esté en ese rango de 3/8 a 5/16, ¿no? Tal vez el número 14 podría ser. Bueno, eso entonces para la próxima, y Una duda aquí no hay rapidita. ninguna otra. Así rapidita. Ahí esa columna que está abajo que tiene la RA no está enganchada con los pernos del grupo 2, ¿no? Ya. Ahí está, dice, ¿no? Esta Sí. esta columna, considera lo siguiente, que esta línea de acción de esta fuerza concurra en el baricentro de este grupo, para que no haya excentricidad. ¿No? Pero eso es lo ideal. Si por algún motivo esta está más separada de este punto, ya habrá
que incluye está así, sería el diseño más económico, diríamos, ¿no? Que concurra en el baricentro también. No hay Ahorita era si es que SRA no lo tomamos en el dimensionamiento también. Ya, la próxima clase vamos a usar el RAM para hacer toda la discriminación de esfuerzo y para que ganemos tiempo también ahí, para ir comprobando también nuestras soluciones que hemos hecho. Tal vez ahí va a quedar más claro eso. Listo, entonces, se alistan con sus programas para la próxima, para el jueves, y vamos a hacer de todos estos cálculos de columna, de elementos triangulares y de vigas. Listo, pues, nos vemos entonces para la próxima. Y eso nos va a ir preparando para hacer nuestro pequeño